Yo haré lo que pueda y Dios hará lo que quiera y a ver si os soy útil en algo, ¿no? Es verdad que además tenemos no puede ser casualidad, que hace muy poco se ha publicado un informe que nos dice cómo está, un informe británico en este caso, 2016, que nos ilustra bastante bien cuál es la situación actual de la transmisión de la fe en los jóvenes y cuáles son las causas y qué es lo que fortalece y qué es lo que debilita que esa transmisión se mantenga y que uno siga creyendo, siga practicando, etcétera, ¿no? Con lo cual, de esto voy a hablar también y lo tenemos datos muy, muy, muy recientes, ¿no? Ya digo, de este año que acabamos de terminar, ¿no? Vamos a ver desde dos puntos de vista que yo iré hablando, pero que convergen, que es tanto la familia como la escuela, porque al final la educación tiene muchos agentes, ¿no? Como sabemos, pero lo que voy a explicar, si alguna vez hago alguna alusión a padres, se puede aplicar a educadores, lógicamente, esto ya lo sabemos todos los educadores, ¿no? Y como profesor y como padre, no he sido capaz de distinguirlo en cada diapositiva, así que vamos a ir. Muy bien, el informe actual, no os preocupéis que aunque no se vea allí, yo voy comentándolo, el informe actual nos dice que en efecto sigue el descenso de la práctica religiosa entre los jóvenes y que no solo es por el ambiente relativista, el ambiente individualista o lo hostil que hay, el demonio, el mundo, el que pueda haber contra la fe o la transmisión de la fe. No podemos achacar la causa de la bajada de la práctica religiosa cuando uno ya es un adolescente de 16, 17, 18 años. Con 13 es cuando se empieza a plantear grandes dudas. No es una cuestión de ambiente. En este informe inglés de este año, que recoge 54 investigaciones diferentes desde el año 2001 hasta el 16, Passing on Faith, que se llama, elaborado por Mark, desvela que el ambiente familiar, las actitudes que hay en casa y entre el matrimonio, entre sí, son las causas principales que fortalecen o debilitan la fe de los hijos. La muestra que se ha utilizado es inmensa. Primero porque aglutina 54, por tanto 54 muestras diferentes, 54 investigaciones, ¿no? 54 muestras diferentes, ¿no? Estamos hablando de miles en todo el mundo, no hace solo referencia al ámbito anglosajón y bueno, nos viene especialmente bien, ¿no? En España además coincide, primero porque es un ámbito muy cercano, donde se ha realizado realmente, pero coincidimos prácticamente en todo, ¿no? Los factores, por tanto, que más, esto que decimos de antes, ¿no? De este ambiente familiar, que más relacionados con la transmisión de la fe están en nuestra mano, porque ahora evidentemente hablaremos de Dios, ¿no? Pero la fe es un don y sabemos bien que lo que podemos es pedirlo, ¿no? Pero como padre y como profesor, yo muchas veces, bueno, voy a confesar, esta mañana estaba afeitándome y estaba yo pidiendo la fe para mis hijos y ahí, ¿no? Yo tengo 8 hijos y una sola mujer, esto hay que decirlo, ¿no? Y estaba diciendo, es verdad que no me imagino dentro de mi limitación, no me imagino a Dios pidiéndole humildemente la fe para mis alumnos o para mis hijos y Dios siendo insensible a esto, ¿no? Con lo cual, yo creo que es verdad, es un don, pero que nosotros tenemos mucho que hacer, aunque sea una parte ínfima. Pero tenemos en nuestra mano algo que hacer. Y este algo que hacer es el que vamos a reflexionar, ¿no? Y en ese algo que hacer está la relación entre los padres, la relación de los padres-hijos. Esto se saca del informe todavía, ¿no? La coherencia entre las convicciones que
que defienden, que declaran los padres y la vida que llevan, y la estabilidad familiar. Estabilidad familiar, coherencia, relaciones padres-hijos y relaciones los padres entre sí, padre-madre. Esta es una de las claves que dice el informe que está en la fortaleza de la fe también, o en la debilitación de la fe, en la debilidad de la fe. Sabemos que es Dios. A ver si nos puede escapar que si lo pedimos y actuamos fatal, también puede salir. O sea, que esto no, ¿no? Es decir, que Dios que cubra nuestra incapacidad, ¿no? Pero no nos podemos quedar quietos, tenemos que hacer lo que sí podamos hacer, porque igual Dios está esperando que lo hagamos, que pongamos ese pescadito para luego hacer el milagro, ¿no? La familia y la educación en general es como si nos pegamos mucho al Señor, es cuando seremos muy eficaces en transmitir la felicidad de los hijos. Si uno no fuera creyente, la fe y la felicidad que conlleva el estar cerca de Dios, ¿no? Y luego también está la libertad y la voluntad del niño, del alumno, del hijo, de la hija, y pegado, cuanto más pegado a Dios, si estuviéramos en el centro de Dios, pues aún más, pues esta es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para transmitirlo. Pero vamos a ver concretamente cuáles son esos escalones que nos van a permitir ponernos en disposición de transmitir realmente la fe, según nos están dando los datos del 16 y según el sentido común también dicta, ¿no? En primero estaría entonces la cercanía y el cariño. Esto demuestra este informe que, insisto, son 54 informes realmente. O sea, hablamos de un informe porque es la recopilación de las coincidencias de 54 investigaciones serias. La cercanía y el cariño es básico si queremos transmitir fe. Beckton decía en un libro también este último año que las actitudes ambivalentes de los padres, o sea, no se sabe muy bien, ¿no? Y una relación a veces poco amable provoca la indiferencia religiosa, provoca que especialmente los adolescentes críticos, ¿no? Por tanto, o sea, rebeldes, en un momento contestatario, etcétera, uno se aleje más simplemente por la actitud a veces de los padres. Debemos quedarnos tranquilos en cuanto a que por eso está Dios y suplirá, ¿no? Pero que debemos saber que en nuestra mano sí estaría apoyar con más cariño y más comprensión, con más cercanía. La cercanía y el cariño depende, estoy hablando de ciencia, depende del apoyo emocional que se ha sentido, según dicen las encuestas hechas a adolescentes, el apoyo emocional que se ha sentido durante la adolescencia, que se siente durante la adolescencia, porque estas encuestas se suelen hacer durante todavía la adolescencia. Ya sabéis que la adolescencia empieza, siempre aprovecho para decirlo porque si no puede no entenderse la realidad, ¿no? Empieza a los 9 años y acaba a los 40 si acaba. Y esto es un hecho, y si no conocéis personas con 35 y con 40 años, igual que adolescentes, igual es que se os ha olvidado lo que era un adolescente, porque coincide. Es verdad que hay gente que no, hay gente que con 8 o 9 años es muy madura, según la vida le haya ido también, ¿no? El apoyo emocional, el sentirse comprendido y aceptado y haber solventado las dudas religiosas que sintió, bien en el ejemplo de sus padres, bien en una conversación, en el ejemplo de su profesor, o en algo el profesor hizo, una historia que contó, una lectura. Al haber solventado las dudas gracias a esa persona, eso es cariño y cercanía. Haberse sentido comprendido y aceptado por ella, eso es cercanía, y sentirse apoyado emocionalmente. Pero hay que tener en cuenta también que dentro del cariño y la cercanía facilita mucho este diálogo sobre la fe, el que los padres sean muy accesibles. Todos los adolescentes
Y los adolescentes, por tanto, estoy diciendo todos los niños, porque si hemos dicho que empieza a los 9, lo anterior es un preadolescente, ¿no? Entonces, los preadolescentes y adolescentes todos quieren hablar y les gusta hablar. Y no hablan. Pero no hablan porque no están seguros de que compense. No están seguros de que sean escuchados y no están seguros de que no tenga riesgo ser escuchado. Que no queden mal, que no vaya a parecer tontos, ingenuos, o que no se vaya a ver sus defectos. Si esto lo facilitamos, también muchas veces lo facilitamos con nuestra propia coherencia, con nuestra propia imperfección, ¿no? O sea, los padres perfectos son imperfectos y los maestros imperfectos somos los perfectos para un alumno. Es decir, que seamos asequibles, que seamos normales, que seamos... Bien. Cuantos más... hay una cita, ¿no?, de este mismo 2001, que es uno de las investigaciones que ha servido para este informe, que relaciona directamente la medida de las conversaciones que tengamos, la frecuencia de esas conversaciones, la bidireccionalidad de esas conversaciones con la práctica religiosa de los adolescentes, ¿no? Ni el autoritarismo, se deduce del informe, ni el permisivismo transmiten eficazmente la fe. Educar de forma inflexible, basado en prohibiciones, provoca un rechazo a la fe, más en el 2016. El permisivismo, la sobreprotección, que es lo que más se ha extendido en el primer mundo, desorienta y engaña al niño, engaña al hijo y engaña al alumno y le hace creer que la religión es importante, pero bueno, no tan importante, no es tan decisivo. New Age, que se extendió, ¿no? Es decir, es bonito, es bueno, pero si no, pues ya estará el cerebro, ya estará la vida, ya estarán las emociones para suplir, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, si somos muy permisivos, no importa, no si somos comprensivos, que es otra cosa, ¿no? El niño saca dos conclusiones, según dicen las encuestas. Una, que no es tan importante la religión, no es decisivo, y segundo, que no es tan exigente como sí realmente lo es. Parte de la felicidad está en la exigencia. Cuando hacemos ese poquito que podemos hacer, cuando damos nuestros panes y nuestros peces, que era una poquedad, pero es un esfuerzo el que exige dar ese pez, ¿no? Y ese esfuerzo se compensa con la felicidad, porque Dios da así, ¿no? Pero no podemos engañar a los niños o a los alumnos diciendo, bueno, sería bueno que mantuvieras tu creencia, pero, en fin, tranquilo, ¿no? Lo adecuado, por tanto, es un estilo exigente, se deduce de estos estudios, comprensivo, responsable y afectuoso, y que seamos capaces de transmitir al niño el significado de las creencias, cuáles son sus obligaciones de forma clara y lo importante que son los detalles pequeños, las cosas pequeñas que tiene la vida, ¿no? Donde la felicidad está en las cosas más pequeñitas, en la unión de cosas pequeñas, en los ordinarios extraordinarios que tiene la vida y en cómo todo lo ordinario es extraordinario. Lo ordinario no conmueve a nadie, lo extraordinario a todo el mundo. Lo único que pasa es que hay que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros alumnos que lo ordinario es extraordinario, que lo ordinario encierra un montón de cuestiones extraordinarias que ve Dios y que son increíbles, y que el ser humano es tan torpe y tan ciego que no ve, pero esto no quiere decir que dejen ser extraordinarias. La práctica religiosa asidua de las familias y la religión como una cuestión importante, que se perciba esto en casa, parece que son dos de los datos claves. También hay que tener en cuenta, y esto insiste mucho en este informe, que las creencias en la familia al final se convierte en un estabilizador de la sociedad, ¿no? Es decir, las familias, los hijos que han aprendido, a los que se les ha transmitido la fe por parte de los padres,
con la intervención de Dios, son ciudadanos muchísimo más estables, menos conflictivos, etc., ¿no? Hay diferencias notables a la hora de transmitir la fe en si los dos padres son practicantes o no. Lo que estamos hablando, a uno podría pensar, bueno, esto ya lo intuía yo, ¿no? Evidentemente. Lo que tiene de validez es que a 2016 sabemos que esto es exactamente así todavía. También sabemos que influye la armonía matrimonial. Siempre lo supimos. Pero si tú le preguntabas a un niño de hace aproximadamente 10 años, es decir, una eternidad en educación, porque la educación va cambiando cada 2, 3, lo mismo que Apple va cambiando de modelo, pues nosotros vamos cambiando, ¿no? O sea, todo es muy rápido ahora, ¿no? Y si le preguntáramos a un niño hace 10, 12 años, 20 años, si sufría porque sus padres estaban separados, un niño de primaria te diría que sí, te hubiera dicho que sí. Si se dan las circunstancias para que la pregunta la entienda y para que el diálogo sea veraz, ¿no? Pero si le preguntaras ahora a un niño, te diría que no, porque socialmente está mucho más acostumbrado al hecho y no lo ve como un problema. Y muchos lo sienten como un problema y lo tienen, pero no lo verbalizan como un problema. Y muchos te dirían un tópico que es: tengo más oportunidades, tengo más regalos en Reyes, tengo más casas, tengo más juguetes. Y te lo dicen ya en primaria. Pero te lo dicen porque es un tópico que se ha difundido, ¿no? La armonía matrimonial, pese a ello, sí es un dato importante que siga siendo determinante para la transmisión de la fe. Cuando no la hay, no pasa nada si contamos con Dios, es decir, que Dios suple, ¿no? Pero sí sabemos que si podemos, o sea, en la medida que humanamente nosotros podemos, debemos saber que es un determinante, ¿no? Por tanto, en esa escala tenemos la cercanía y el cariño, el primero. Lo segundo va a ser la compatibilidad. ¿Qué es compatible la fe con todo? Un tercio de los norteamericanos abandonan la práctica religiosa porque dicen que cuando llegan a la escuela y a la universidad ven que no es compatible con la ciencia, por ejemplo. O sea, les han vendido un mundo en el que creen que la fe no cabe. Especialmente a partir de los 13 años, es lo que se ha detectado. Y estudian un tema en las editoriales del libro de texto. Esto pasa también en España, lógicamente. Estudian un tema y dicen, bueno, esto no es compatible exactamente con lo que me han vendido, bien porque está expresado de una forma hostil, o bien tipo de familias, etcétera, ¿no? O bien porque no me han explicado bien la ciencia, o la ciencia no me la han explicado bien, o no me han explicado bien la fe. El caso es que la conclusión que he sacado que lo de la fe debe ser un cuento más infantil que real. El conflicto fe-cultura, fe-ciencia, que ya antiguo, y fe-vida, que ese es el que tenemos que atender también más, es un poco más novedoso. O sea, el fe-ocio, fe, ¿no? Fe, la vida real, la coherencia de la vida que es tan útil ahora. O sea, el siglo XXI, para que pueda ser un siglo feliz, tiene que ser un siglo en el de la unidad, ¿no? Tiene que ser un siglo en el que hemisferio derecho y izquierdo se unan, del cerebral, en el que lo lógico y lo emocional se unan, en que el pensamiento, lo que queremos ser y lo que somos, que se una, lo que somos se une, lo que hacemos es lo que hay que unir, ¿no? O sea, el que pensemos que nos gustaría ser bueno y que seamos buenos, ¿no? O sea, llevar a la unidad de nuestra vida todo nuestro pensamiento, toda nuestra formación, para que nuestra formación sea útil, porque si no al final estaremos leyendo, sabiendo muchas cosas, teniendo la suerte de que Dios nos hace el llegar toda la información y que nosotros la desechemos porque hemos roto la relación entre lo que sabemos y lo que hacemos, ¿no? Pero para que esta relación fe-vida también no sea un conflicto,
Debemos saber que en las escuelas católicas se ha confirmado en este informe que hay menos incompatibilidad. Las escuelas católicas no podía ser de otra forma, pero es un dato que a mí me pareció curioso, porque no sabría de antemano predecirlo. Teóricamente sí, en la práctica no sabría. Y en efecto, podemos quedarnos tranquilos, en las escuelas católicas se transmite más esa relación fe-vida que hay. Aunque hemos de ser conscientes de que la mayoría de los estudiantes católicos, de colegios católicos, de centros católicos, universidades católicas, no conocen muchísimas de las posturas que tiene la Iglesia sobre un montón de aspectos. No los conocen bien algunas, materia de sexualidad, materia de afectividad, o no las conocen simplemente porque no saben que la doctrina social de la Iglesia en profundidad no lo han estudiado, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las raíces, que lo hablaremos, pero un 4%, por ejemplo, salía como un dato curioso, un 4% de los estudiantes de centros católicos no son capaces de nombrar a ningún científico católico. Creen que los científicos no son católicos. No saben si creen en Dios, no creen en Dios. El tercer escalón serían las virtudes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar cercanía y cariño, tenemos que hacer compatible, explicar con nuestra propia vida también, ¿no? Lo compatible que es la fe y la vida. Explicarle que hay muchos científicos que son católicos, claro. Los grandes, los que aciertan. No desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de la explicación de la realidad. También, ¿no? O sea, desde el punto de vista científico, con el método científico uno puede acertar, ya con la realidad es distinto, ¿no? Que requiere el método científico y a veces mucho más que lo puramente científico. Pero las virtudes humanas y sobrenaturales, o sea, como padres, que alguien me dijo, yo tengo 8 hijos católicos, ¿no? Y el más pequeño es católica de cuarto de primaria, la más pequeña, y la mayor pues es ya profesora. Y alguien me dijo, a ver, ¿cómo consigues que todos sigan practicando, sigan teniendo además una vida de piedad bastante intensa, diaria? 4 de los 8, que son los universitarios, van a misa diaria. ¿Cómo consigues esto? Y reflexionar, yo no supero qué contestarlo, no me acuerdo qué contestaría en aquella ocasión, pero sí me acuerdo pensarlo mucho después, y yo solo me dedico a intentar rezar mucho y transmitirle virtudes, o sea, transmitirle realmente la base de lo que luego que Dios pueda trabajar con ellos, que Dios pueda hablarles y que ellos puedan escucharle, en definitiva, ¿no? Entonces, las virtudes humanas es importante. Es muy importante para que luego caigan las virtudes sobrenaturales, que son mucho más importantes, claro. Pero las virtudes humanas no podemos desperdiciarlas o no darle la importancia que tenemos en este escalón después de la compatibilidad y la cercanía. Virtudes que no vais a ver desde allí, pero estas virtudes que recordamos siempre de la laboriosidad, o sea, el trabajo, tiene un valor por sí. El esfuerzo, a veces le damos mucha importancia al esfuerzo y tiene más importancia el trabajo. La laboriosidad. O sea, el esfuerzo no es una virtud, ¿no? Lo digo porque a veces lo que cuesta parece que es más meritorio, ¿no? Si alguien acierta, si yo le pregunto a alguien cuántos son 4 más 4 y me dice 8 y acierta y lo ha hecho sin esfuerzo porque eso sabe de memoria, no quiere decir que sea menos meritorio, es que el saber es así. Hay veces gente intuitiva que tiene, ¿no? Y otros que se tienen que tirar 2 horas de trabajo para una cosa. El esfuerzo en sí no hace que una cosa sea valiosa. La laboriosidad es la generosidad, la sociabilidad, la sinceridad, la fortaleza, el optimismo, la sencillez, la amistad, la sobriedad, el respeto, el orden, el pudor. Esto es a lo que tenemos que dedicarnos en casa. La justicia, la humildad, la lealtad, la paciencia, la prudencia, la audacia.
Es decir, las virtudes humanas con la flexibilidad, perseverancia, obediencia, comprensión, responsabilidad. Estas son las virtudes humanas. Ahí es nada, ¿no? Pero esto es a lo que tenemos que dedicarnos en casa y a lo que tenemos que dedicarnos en el colegio, en el aula. O sea, para facilitar que luego lo demás se entienda mejor, ¿no? En la medida total, imposible, ¿eh? Absolutamente nunca lo conseguiremos toda la responsabilidad. Esto es una tarea de toda la vida del propio niño. Pero sí que podemos nosotros apoyar mucho con nuestra actuación, con nuestro ejemplo, con nuestra explicación, con nuestro ánimo, la perseverancia, ¿no? O sea, premiamos como profesores la perseverancia o el resultado, ¿no? Premiamos la obediencia, la flexibilidad o solo la obediencia. Es decir, bueno, tenemos ahí, y junto a las virtudes humanas inmediatamente vienen, claro, como no podía ser de otra forma, las sobrenaturales, que se apoyan en las humanas. Prudencia, fortaleza, justicia, templanza, que son tan atractivas en un mundo actual. A los adolescentes, a los jóvenes, a nuestros hijos, les encanta ser virtuoso. O sea, les encanta la cara que provoca en nosotros su virtud. Pero no se nos puede pasar desapercibida. A lo mejor alguna de las que hemos citado ya hace tiempo que no las explicamos intencionalmente y la dejamos simplemente, bueno, a ver si suena, ¿no? Pues tenemos que trabajar más estas virtudes. Y las caridad, fe y esperanza, lógicamente. Cercanía, compatibilidad, virtudes. Y ahora, bueno, pedirlo, ¿no? Las virtudes teologales, pedir fe, esperanza, caridad, pedir. Demostrar realmente que la caridad es más importante que la obediencia. Demostrar que las virtudes sobrenaturales son más importantes que las humanas, ¿no? O sea, en nuestra casa. Y dejar claro a un niño que nos obedezca es muchísimo menos importante que tenga fe, caridad, esperanza. Que tenga esperanza de conseguir el play es otra cosa, ¿no? Sino que tenga esperanza en Dios, etc. Bueno, cercanía. Y ver rezar de verdad, ¿no? Este es el cuarto escalón que yo veía de los 9 que hay y ahora iremos más rápido. Pero es el cuarto escalón de lo que podemos hacer, ¿no? Que sería el que nos vean rezar de verdad. Es clave en el ser humano para que se le transmita la fe, que vea a alguien que es autoridad para él, la autoridad afectiva sobre todo, o sea, decir, padre, madre, en el orden que corresponda a cada segundo, a cada minuto, a cada momento del día y a cada momento de la vida de cada hijo, o el profesor, en el caso de un alumno, profesora, el que lo vea rezar de verdad. O sea, lo que conmueve no es acompañarle a rezar, que eso hay que hacerlo para demostrarle, enseñarle, mostrarle, mejor dicho, mostrarle cómo se hace. Pero una cosa es acompañar a alguien y decirle cómo se hace una genuflexión ante el sagrario, quién está en el sagrario. Esto es una cuestión. Y otra cosa necesaria que a veces se nos puede escapar y como no se dé es muy difícil luego seguir hacia el siguiente paso, hacia el siguiente escalón, que es que alguien tenga la inmensa suerte, o nosotros tengamos la inmensa suerte, de que alguien de pronto abra la capilla del Centro Magisterio Sagrado Corazón y de pronto estoy contando una anécdota real de una alumna de cuarto de carrera de magisterio que me dijo que le había emocionado cómo entró en la capilla del Sagrado Corazón para saludar al Señor, y al entrar ella decía que no solía, bueno, no practicaba mucho y que no solía entrar, ¿no? Pero había visto a algunos profesores entrar y entró a saludar. Tenía examen. Esto es un pequeño detalle, pero bueno, da igual. O sea, el Señor sigue siendo el Señor y el examen es una porquería, vamos. ¿Sabes? Y entonces entró y vio a una profesora, que además está aquí, vio a una profesora, que yo sí sé quién es y ella no, y la vio rezar allí solo. Estaba sola, ¿no?
Y entonces entró un poquito, la oyó y cerró. Y entonces pensó que esa profesora creía de verdad. Esto tiene que ver con el relato que alguna vez he contado y alguna vez a lo mejor me habéis escuchado, el relato de un sacerdote que yo conozco ya mayor y que le preguntaba, bueno, pero usted ¿cuándo decidió ser sacerdote? Y dice, pues no sé, la fe, tal. Y me iba explicando y acabó explicándome cómo él sintió como algo muy especial en su vida, una confirmación especial de la fe que quería seguir abrazando el resto de su vida, cuando de pronto al pasar por el pasillo en la cocina de su casa, él era pequeñito, de unos 8, 10 años, 9 años, y vio que en la cocina estaba su madre de rodillas delante de la plancha, porque estaba rezando. Y no la veía nadie, y entonces dijo, mi madre cree de verdad en Dios. ¿No? Esto de creer de verdad, que nos tienen que ver, o sea, lo que tenemos que hacer es pues ir mucho al sagrario, rezar, o sea, porque claro, rezar a solas no vamos a gritar, ¿no? A lo mejor también en voz baja, digo, bueno, a alguno le puede dar una efusión así un poco así, ¿no? Pero lo normal es rezar en voz baja, ¿no? Si tú no estás solo ante el sagrario, pero sí que el arrodillarnos, los gestos, ¿no? O sea, hay tantísimos gestos, como cuidamos un montón de gestos de piedad para que o si entramos a clase de Magisterio Sagrado Corazón, estoy acordándome otra vez, y uno pues mira el crucifijo, no lo mira, o hace alguna referencia, o dice, uy, el crucifijo, no sé, o algo, pues uno se da, o sea, en el fondo está demostrando que se puede rezar de verdad. Lo quinto sería saber que un abuelo también cree. Esto es así. Viene muy bien, esto ayuda, no es necesario, pero sí que ayuda un montón. Ayuda a saber que es una tradición que hay en casa, que se ha mantenido aunque sea por un miembro de la familia. Me decía una hija adoptada. Mis padres no creen, yo no creo, pero quiero creer porque una abuela mía, o sea, una abuela de su madre adoptiva, o sea, la madre de su madre adoptiva, una abuela mía sí cree y me ha dicho que no me preocupe, que yo creeré. O sea, el agarrarse a los antecedentes que Dios está permitiendo para que aquello llegue, pues esto también nos confirma muchísimo la fe al adolescente que está teniendo dudas. El adolescente tiene que tener dudas porque el adolescente tiene que ser libre. El adolescente, o sea, no hay nadie, o sea, una cosa es la transmisión de la fe y otra cosa es la obligación de la fe, ¿no? Lógicamente. Entonces, el niño tiene que decidir abrazar la fe y para poder abrazarla, con todas las dificultades y exigencia que veíamos al principio, ¿no? Con la permisividad, pues evidentemente hace falta tener fuerza en un antecedente también. Porque es o sea, demostrándole cómo nos alegramos y por qué nos alegramos los padres, los educadores, y cómo perdonamos los educadores. O sea, la alegría y el perdón. Es el sexto de los 9 pasos que vamos a proponer, ¿no? Cómo se alegra un padre. O sea, ¿por qué el padre en su casa se alegra? A mi padre, ¿qué le alegra? A mi padre le alegra el fútbol, don Fernando. O sea, mi padre cuando gana el fútbol es el momento más feliz de mi padre. Esto no se puede imaginar. Mucho más que mi cumpleaños. Frase literal. Dice, no, hombre, no. El Madrid, porque este era el Madrid no le conmueve a tu padre más que tú. Dice, buah, tenía que verle usted la cara, ¿eh? O sea, un penalti bueno en un momento determinado, no se imagina usted cómo se pone mi padre. O sea, esto que está bien, tendremos que hacer algo para que el otro, aunque no seamos tan eufóricos o tan primitivos eufóricamente, sí demostremos que sentimos muchísima más alegría por otras cosas, ¿no? ¿Y cómo perdonamos? ¿Cómo perdonan los padres? ¿No? Lo que no puede ser es que tengamos la inmensísima bendición de que nos perdone Dios y nosotros no perdonemos. Y menos aún, porque no somos tan perfectos como para perdonar a todo el mundo siempre y idealmente, pero por lo menos empecemos con nuestros hijos o empecemos con nuestros alumnos. O sea, nosotros perdonamos a los alumnos
O le decimos, no, ya te veo yo venir, llevas desde que empezó el curso. Pero tío, si eso aquello se solucionó ya, si aquello ya pagó sus culpas, si ya suspendió la primera evaluación, ¿cómo todavía te acuerdas en la segunda, no? Mira, esto lo digo ahora que estamos en enero. Explicar la fe, dar raíces. O sea, tenemos que explicar un poquito, porque es que no le llega por todos sitios. Y a veces en la escuela tenemos que explicar, y a veces en la casa tenemos que explicar las raíces para que no sea una cuestión emocional. La experiencia religiosa tiene que ser completa, no emocional solo. Es emocional también. Se reza muy mal cuando en una iglesia huele a humedad. Es difícil creer en Dios si la iglesia es pequeñita, oscura, está descuidada, está sucia, el sagrario es muy pequeñito, no hay apenas luz y huele a humedad y los bancos son antiguos y encima crujen. Y es muy difícil darse cuenta de la grandeza de Dios. Y la fe hace que uno se dé cuenta, ¿no? Si cuanto más fino esté, más le conmueve incluso la situación, pero porque uno ya tiene un trato con Dios, ¿no? Pero las emociones, por supuesto, que intervienen en todo el ser humano. Pero no podemos olvidarnos que hay que dar muchísimas razones. O sea, que hay que explicar cómo fueron las cosas, por qué son así y cómo serán siempre. Explicar lo que podamos. A los niños pequeñitos, cuando se les explica, si un niño pequeñito, ¿no? Imaginemos un niño de 2 años, que dijera, papá, ¿por qué flotan los barcos? Lo ideal es que si el padre sabe el principio de Arquímedes, lo cuente. Y notará que al 2.5 segundos el niño se ha ido. Y no pasa nada. O sea, que empezará uno a decir, pues mira, es que lo que no puede decir es porque sí. No puede decir, esto es una cuestión humana educativa, ¿eh? O sea, esto es así. Y ahora ya, transmitido la fe, mucho más importante. Pero educativamente ningún padre debería decir ante esa pregunta que sabemos que no va a entenderla realmente porque nosotros no sabemos ni por qué flotan realmente. O sea, basta ver un carguero allí lleno de containers potente para decir, es que yo concretamente, vamos, yo porque es que soy muy así, muy especial, ¿no? No, muy especial, es decir, muy corto en muchas cosas, quiero decir, y yo no acabo de entender, no entiendo ni siquiera cómo funciona la televisión, o sea, imaginaos, o sea, cómo llegan las ondas, no acabo yo de entenderlo, o sea, yo no entiendo un mando a distancia, ¿qué vamos a hacer? Es que no acabo de comprender, me lo creo, porque me dicen que la onda llega y digo, pues vale, pues me lo creo, ¿no? Vamos, es que no, aunque no controlo, la radio no sé cómo funciona. El caso es que pero esto es una cuestión, un problema mío, ¿no? El niño puede no entender el principio de Arquímedes, pero si existe el principio de Arquímedes, contémosle el principio de Arquímedes y veremos que no entiende nada. Y sabrá, uno, que su padre no dice la tontería de porque sí, o no dice no le da la indiferencia de ahora mismo no, ni dice la inmensa excusa de ya lo entenderás de mayor. Y si no lo pregunto y nadie me lo explica, ¿cuándo lo voy a entender? ¿No? Y si uno le explica el principio de Arquímedes a un chaval de 3 meses, porque ha tenido la suerte que parece que lo ha preguntado, lo que notaréis es que el niño inmediatamente, 1, capta, a mi padre le interesan mis cosas. 2, mi padre siempre tiene una respuesta, por tanto sabe responder a lo que yo pueda plantearle. Y 3, es una cosa tan complicada que ya lo entenderé, me lo explicará otro día. Y se va, y no pasa nada, pero explicamos. Pues explicáis por qué, y por qué hay que misa el domingo. Porque sí. Dijo, pues porque sí. Y podemos no tener ni idea realmente, ¿eh? Y da igual el lunes, y no poder pensar, pues la verdad es que nunca me lo había planteado yo. Bueno, pues ya está, nuestra carencia es nuestra carencia. Entonces vamos y decimos, tendré que preguntarlo, hijo, porque es que yo soy muy torpe en esto. Pero da la impresión que no. Entonces uno pregunta y luego se lo cuenta, ¿no? Pero tenemos que tener la raíz, es que es muy importante, o sea, es junto al canto, junto a todo lo que grabamos emocional, o sea, que son sensaciones que entran por los sentidos y que van directamente al cerebro, por eso cantamos en misa o lo que sea, muy bien. Junto a eso tenemos que meter la idea, la razón, o sea, tenemos que llegar por las emociones
a la cabeza, no podemos quedarnos solos en emociones. Lo primero es conectar las emociones, no la idea. Por eso, lo primero no podemos decirle, a misa, porque el domingo... La razón no se entiende si no ha preparado uno el corazón bien. Pero tenemos que llegar al final a la razón, si no nos quedamos fuera. Mostrar cómo se puede crear en realidad, estamos terminando, cómo se puede crear en realidad en esta vida. Tiene que ver con lo que decíamos antes de la compatibilidad y tiene que ver con, fijaos, estamos cerrando el círculo. La segunda era compatibilidad, la penúltima es mostrar cómo se cree en realidad. O sea, tenemos que ponerle con nuestra vida, a nuestros hijos y a nuestros alumnos el ejemplo de cómo es posible ser muy feliz gracias a lo que creemos y cómo es posible en esta vida, en todas circunstancias, cómo se puede actuar. De manera que si alguien te pregunta, ¿y si yo pidiera una pizza de no sé qué y en ese momento me engañara el que viene a traerla? ¿Cómo actúa un tipo que tenga fe? ¿Cómo actúa un cristiano? Y esto, porque al final podemos estar hablando de teorías, podemos dar ejemplo con nuestra vida, pero nuestra vida da para lo que da. Pero sí que debemos saber que nuestro hijo lo que va a entender es que es compatible en todas circunstancias. Yo sé más por mi padre, que es infinitamente mejor que yo como padre, sé por mi padre, mi propio padre, que cualquier circunstancia en la que se encuentre, él actuará ética y cristianamente. O lo intentará. Y fallará. Pero sé que si le pregunto a mi padre cómo se actúa cristianamente en esta situación, o lo sabe directamente o sabe un libro donde viene, catecismo o lo que sea. Es decir, sé que mi padre tiene siempre una respuesta para hacer compatible la creencia en Dios con la vida, con todos los problemas de la vida. Que yo no puedo decirle a mi padre, digo, eso sí lo sé yo con mi padre, no sé si mi hijo podrán decir lo mismo, pero yo sí sé que a mi padre le puedo decir, papá, pero es que la vida ha cambiado mucho. Y si uno se separa y luego tiene otra familia, pero tiene un segundo además tiene un hijo con la vecina, pero tiene un hijo tal, y además al final se separa y se va con un hombre, esto ya se escapa, ¿no? A la religión, ¿no? A la caridad se escapa, ¿no? Yo sé que no se escapa nada. Y sé que alguien, aunque yo no lo vea en un momento determinado, sé que alguien puede decirme, no, esto se reconduce así, o esto se espera así, o esto se quiere así. Fe, esperanza, caridad, aplicado a todas las circunstancias. Da igual que cambien, da igual que exista Apple, da igual que exista Internet. ¿Y es posible tener un smartphone y ser cristiano? Pues claro. ¿Y es posible la tablet? Etcétera. Y pedir la fe y la perseverancia en la fe, porque hay que pedir que se mantenga. Y rezar con esperanza y sin límite, ¿no? Seguir rezando. ¿Por qué? Porque como los 8 escalones primeros seguramente lo hemos puesto defectuosamente, pues hay que rezar y después rezar un poco más, ¿no? Como decir, rezo por si no he rezado lo suficiente, ¿no? Entonces rezamos que sea suficiente lo poco que rezamos para que Dios se conmueva y Dios dé la fe, dé la esperanza y dé el límite. De manera que nos peguemos muchísimo a Dios y hagamos aquello. Yo aprendí de San José María que decía, bueno, no lo decía así, pero la idea sí, que 1 más 1 son 2 y 1 más Dios son infinito. Entonces 1 podemos infinito, realmente, ¿no? Nosotros nos pegamos ahí para que no nos perdamos la órbita de la felicidad, de la transmisión de la fe real, y luego pues que Dios haga el resto, porque si fuera de nosotros mal haríamos. Muchísimas gracias.